Afina tu guitarra que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy os voy a traer una maravillosa progresión de acordes que os va a servir para muchísimas cosas en el flamenco. Y con esta progresión vamos a estudiar los acordes, los ligados y el picado que tanto me están pidiendo en el canal. Así que si no tienes mucho tiempo para estudiar, estudia con este ejercicio. Acuérdate de suscribirte al canal si no estás suscrito, ya que estoy subiendo muchísima información diaria muy valiosa para que podamos crecer con nuestra guitarra. Y no se te olvide de darme un like si te gusta este vídeo. Así que no me enrollo más, coge tu guitarra que empezamos. ¿Habéis visto qué progresión más bonita? En el flamenco se diría que estamos en los tonos de taranto, ¿de acuerdo? Bueno, como habéis escuchado, la progresión está en si menor, la mayor, sol, sexta y el fa sostenido, ¿de acuerdo? Que realmente es donde terminamos. Entonces, nos valdría para hacer muchas bulerías que se están haciendo aquí, ¿vale? Que estaría el 2 por arriba. Así que toda esta progresión nos serviría para cada vez que estamos tocando al 2 por arriba, ¿vale? Pero sin la cejilla, o sea, sin poner la cejilla aquí en el traste 2 y tocar en mi, fa. Entonces podríamos tocar las bulerías, los tangos y, bueno, muchísimas cosas transportadas aquí el tono de taranto. Primer acorde que hago, el si, ¿vale? Que es cejilla en el traste 2 y ahora sería un 4 en la cuarta, un 4 en la tercera y un 3 en la segunda. Esta parte la voy a tocar así como si fuera un arpegio, o sea, sin picar, ¿vale? Para que suene algo más suave. Y lo que hago es, toco con el índice, después otra vez con el medio, y ahora quinta y la segunda. Y ligo del 3 al 2 en la segunda cuerda, ¿de acuerdo? Sería. Ahora ya toco un 4 en la tercera, que lo tenía puesto. Pongo otra vez el si menor y hago el rasgueado. ¿Vale? Que podría hacer, si no te sale rasgueado, pues podría hacer esto. Pulgar hacia abajo. El rasgueado que yo hago es índice hacia arriba, anular, medio, índice hacia abajo, todo arrastrado. Y después índice hacia arriba también. ¿Vale? Todo junto. Ya he hecho la primera, que sería. Ahora iríamos a la segunda, que sería un 2 en la segunda cuerda. Ahora un 0 en la quinta cuerda con el 2 en la segunda cuerda. Y ligo del 2 al 0 en la segunda cuerda, ¿de acuerdo? Y ahora un 2 en la tercera. Ponemos la mayor, que es un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 2 en la segunda. Y otra vez hago el rasgueado. Sería. Y. ¿Vale? Fijarse bien que yo aquí pongo el la mayor como el la flamenco, ¿de acuerdo? Que lo que hago es aguantar con el dedo 1 en la cuarta y en la tercera y otro 2 en la segunda con el dedo 2. ¿Vale? Si ves que no te sale, puedes poner los 3 dedos. Ahora, para cerrar el acorde del sol, lo que vamos haciendo es 0 en la segunda, ahora un 3 en la sexta con el 0 en la segunda y tocamos un 2 en la tercera ligado al 0, ¿vale? Sería esto. Y ya ponemos el sol sexta o el sol séptima, que también quedaría bien. Fijáis aquí ya para hacer el rasgueado, pongo aquí el pulgar aquí en la madera de apoyo, ¿vale? Porque si no me va a sonar aquí la de abajo nada más,
¿vale? Quiero que suene las 3 de arriba. Y ya para terminar con el cuarto acorde, lo vamos al fa sostenido. Y lo que hago es un 3 en la tercera cuerda y sexta, otra vez el 3 en la tercera y ligo al 0, ¿eh? O sea, estamos sin poner la cejilla. Y ya un 4 en la cuarta. Y ahí ya sí podemos hacer rasgueado, aunque yo creo que he hecho esto, ¿vale? Que es pulgar, sexta, quinta y cuarta, y ya tercera, segunda y primera con índice medio y anular, y ya desde el anular subo hasta arriba, ¿vale? Sería esto. Entonces ahí ya tenemos los acordes que vamos a trabajar. Si menor, el la, sol y el fa sostenido. Ahora voy a hacer lo mismo, pero metiendo los acordes de paso, ¿de acuerdo? Que sería, esto es igual, pero en vez de hacer el rasgueado, me voy al mi séptima, ¿vale? Que es un 2 en la quinta, un 1 en la tercera y un 3 en la segunda, y hago 0 en la sexta, o podría tocar el 2 en la quinta, como queráis, pero yo he tocado un 0 en la sexta, y cuarta, tercera y segunda, ¿de acuerdo? Con el índice medio y anular, para llegar al la. ¿Vale? Entonces sería acorde mi, y ahora lo mismo que antes, pero en vez de hacer el acorde de la, hago el acorde de re séptima, ¿de acuerdo? Aquí con el fa sostenido, que sería un 2 en la sexta, un 3 en la quinta, y ahora un 2 en la tercera y un 1 en la segunda. Y lo que hago es sexta, cuarta, tercera y segunda. Ahora me voy a esta parte, ¿vale? Y lo que hago es el acorde de paso antes de llegar al fa sostenido, ¿vale? Que esté un 1 en la sexta, un 2 en la quinta y un 2 en la tercera cuerda, ¿vale? Y sería sexta, cuarta, tercera y segunda. Ya rematamos en el fa. ¿Vale? Voy a hacerlo despacito. Y ahora viene el picado, ¿de acuerdo? Lo vamos a ir moviendo en el mismo sitio. ¿Vale? Ese sería el primero, que sería, empezamos igual en el si menor y ahora un 3 en la segunda, la quinta con el 3, ¿de acuerdo? Aquí sí ya lo que hacemos es apoyar, o sea, ¿de acuerdo? Estamos reposando en la cuerda de arriba, estamos haciendo esto. En vez de antes era hacia la palma de la mano, ¿de acuerdo? Entonces sería el 3 en la segunda cuerda, quinta y segunda, y ligamos, ¿de acuerdo? Eso es muy parecido a lo de antes. Ahora un 4 en la tercera, y ahora sí hacemos lo nuevo, que sería en la segunda cuerda 3, 2, 5, 3, 2 en la primera y 5 en la segunda. Y ahora la primera cuerda 3, 2, 5, 3, 2, y ahora la segunda 5, 3, y ahora 0 en la quinta con el 2 en la segunda, y ligamos y terminamos, bueno, igual que antes, con un 2 en la tercera. Lo voy a hacer muy despacito. ¿Vale? Fijarse bien que estoy todo el rato con la cejilla puesta para aprovecharla, menos cuando ya paso al 2 en la segunda cuerda. Y aquí hago el la mayor y el rasgueado. Siguiente picado, para llegar al sol. ¿Vale? Que sería un 2 en la segunda, ahora 0 en la quinta con el 2 en la segunda, y ligamos, ¿de acuerdo? Ahora un 2 en la tercera, ahora la segunda 2, 0, 3, 2, ahora 0 en la primera, 3 en la segunda, un 2 en la primera, 0 en la primera,
3, 2, 0. En la segunda cuerda 3, 2, un 3 en la sexta, con el 0 en la segunda y después ya 2 en la tercera ligado al 0. ¿Vale? Lo hago despacito. Y pongo el sol. ¿Vale? O rasgueado. Y ahora empiezo igual en el si menor. Y lo que hago es empalmarlo sin el rasgueado con el segundo picado. Y ahora lo que hago es el último picado para llegar al fa sostenido. En la segunda cuerda 2, 0, 3, 2, la primera cuerda 0, en la segunda cuerda 3, en la primera cuerda 1, 0, 3, 2, 0, y ahora en la segunda cuerda 3, 2, 0, y ya ponemos el fa sostenido y hacemos esto. ¿Vale? Que sería un 2 en la sexta con el 3 en la tercera y hacemos, ligamos del 3 al 0 en la tercera, sería esto. Y ya en la cuarta, 4, 0 en la tercera, un 3 en la cuarta, 0 en la tercera, otra vez 4 en la cuarta, 0 en la tercera, otra vez 3 en la cuarta, 0 en la tercera y con el fa sostenido, que sería un 2 en la sexta, un 4 en la quinta y un 4 en la cuarta, con el pulgar hacia abajo. Lo voy a hacer muy despacito. Bueno, practicarlo todos los días y veréis cómo vaya a mejorar muchísimo vuestra técnica. Ponme en los comentarios si sabías ya tocar por esta progresión. Acuérdate, si te gusta la guitarra, suscríbete a mi canal porque así no te perderás toda la información valiosa que estoy dando diariamente. Y acuérdate que si te ha gustado el vídeo, darme un like, eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ir un pasito más allá y aprender el acompañamiento al cante flamenco o de canciones, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes puedes acceder a muchísimos vídeos que ya he subido, como las bulerías, la soleá, los fandangos, las granaínas, las malagueñas, muchísimos vídeos. Pero si hay algún vídeo que no está, no te preocupes porque toda la semana estoy subiendo vídeos nuevos. Yo solo te puedo decir que muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!